Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestras clases de teología. Bienvenidos a nuestras clases de Mariología. Estamos durante todo este mes de mayo estudiando la doctrina de la Iglesia Católica sobre la Virgen María. Estamos intentando hacer teología. Recuerden, la teología es no solamente el conocimiento de nuestra fe, sino es la comprensión de nuestra fe. Conocer bien lo que dice nuestra fe y intentar comprenderlo bien. Eso es lo que estamos haciendo en teología. La teología es la razón, la inteligencia que busca comprender su fe. Y esto es lo que estamos haciendo, buscando comprender nuestra fe, buscando adentrarnos un poquito más en nuestra fe. Y nos podemos dar cuenta cuando hacemos teología de que nuestra fe es maravillosa, de que es muchísimo más luminosa de lo que nosotros creíamos. Es ver esos tesoros que tenemos sacándoles brillos y decimos, ah, caray, lo que tenía aquí. Es como si nos dan un enorme baúl lleno de monedas y de copas de oro y de medallas de oro y de coronas de oro. De cosas, pero súper oxidado, súper viejo, súper lleno de polvo y muchas veces decimos, uff, qué cosa más fea, qué cosa más fea, y lo tiramos porque nos han regalado una moneda muy brillante y no nos damos cuenta que ahí dentro tenemos montones de monedas de brillantes y lo que tenemos que hacer es sacarles brillo. No es tirarlas, sino sacarles brillo. No es necesario que busques tu fe en otros lugares donde a lo mejor brilla más, donde a lo mejor han sacado mucho brillo a la palabra de Dios y es muy bueno, ¿verdad? Pero no es necesario que tires todo tu baúl, todo tu tesoro, porque ahí dentro de tu tesoro también tienes la palabra de Dios y además tienes los sacramentos y tienes la iglesia y tienes un montón el magisterio, un montón de cosas. Sacarle brillo, esto es lo que estamos haciendo en la teología. Estamos sacando brillo a un tema muy querido por nosotros que es la Virgen María, la Madre de Jesús, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Madre de Dios. Y nos acercamos, por supuesto, con todo el interés de conocer, con todo el interés de comprender, pero también con todo nuestro corazón abierto. Queremos amar más a María. Queremos que este conocimiento más cercano de la Virgen Santísima nos lleve a un aprecio más grande. Porque podemos saber de la Virgen María ciertas cosas, pero cuando sabemos más y más y más, no sé, cuando tú por supuesto que quieres a tu mamá, seguro que quieres a tu mamá muchísimo. La amas, la aprecias porque te ha dado la vida, te ha dado cariño, te ha dado un montón de cosas. Pero cuando tu mamá o alguien te cuenta cosas que ha hecho tu mamá, fíjate que tu mamá cuando era jovencita hizo esto y esto y esto y pasó por esto otro y por aquello. Y fíjate que tu mamá en una ocasión hizo esto y esto y esto. ¡Wow! Tú creces en el aprecio a tu mamá. Tu mamá es la misma, pero tú la conoces un poco mejor. Y como la conoces un poco mejor, la aprecias más, la quieres más. Pues lo mismo. Con María estamos haciendo lo mismo. Estamos intentando conocerla un poquito más para amarla más, para apreciarla mejor. Y estamos intentando, pues, comprender también la fe de la Iglesia. ¿Qué es lo que creo y por qué creo? Estamos viendo en esta semana los dogmas de la Iglesia. Dijimos ayer que un dogma es una definición oficial de la Iglesia sobre una verdad revelada. La Iglesia no se inventa, no se saca de la manga ninguna verdad y ningún dogma, sino que tomando de la revelación, tomando del tesoro de la revelación, va escarbando, va profundizando y va descubriendo nuevos elementos que ya estaban ahí, siempre estuvieron ahí. Como decíamos el otro día, en esa mina maravillosa, seguimos escarbando y de vuelta encontramos otro buen diamante, otro pedazo de oro maravilloso, ¿verdad? Eso es lo que estamos intentando hacer y la Iglesia es lo que hace. Los dogmas, es decir, bueno, hemos sacado una piedra y la hemos limpiado, hemos conseguido pulirla o este diamante hemos conseguido pulirlo y miren, la Iglesia presenta oficialmente, miren qué pedazo de diamante hemos conseguido. Esto es parte del tesoro de esta gran gruta, de esta gran caverna, de esta gran mina
de minerales, de oro, de plata o de diamantes. Esos son los dogmas. Es la enseñanza oficial, o más bien la declaración oficial de la Iglesia sobre una verdad revelada que presenta a los fieles para que la crean. Y lo hace con la autoridad que ha recibido del Señor. El Señor da su evangelio, el Señor da su revelación, da su buena noticia a todos los fieles. La buena noticia es para todos y la recibimos todos. Y la Iglesia como madre toma la voz del pueblo de Dios, la voz y de los fieles y enseña autorizadamente, con autoridad. Dice, así hemos recibido la palabra y así la creemos. ¿Verdad? Eso es lo que hace la Iglesia con el magisterio. Así es como nosotros recibimos la palabra, así es como la hemos entendido y así es como la creemos. Y creemos que esta manera es la manera en la que el Señor quiso transmitírnosla. Otros tomarán la palabra de Dios y la leerán de otra manera. Otros tomarán la palabra de Dios y la interpretarán de otra manera. Nosotros, así somos los católicos somos muy comunitarios. Nosotros vamos todos juntitos. Vamos todos juntitos y decimos, nosotros creemos y leemos la Escritura y entendemos la Escritura como la entiende la globalidad de la Iglesia, como la Iglesia la ha recibido y la ha entendido desde un inicio de Cristo, de sus apóstoles y como nos la ha venido transmitiendo. Eso es lo que llamamos tradición, ¿ok? La manera en que la Iglesia recibe de Jesús, recibe de los apóstoles la enseñanza y la revelación, ¿verdad? Bien, estamos viendo entonces los dogmas. Ayer vimos el dogma de de la maternidad divina de María. Hoy nos vamos a centrar en el dogma Existen solo 4 dogmas oficiales sobre la Virgen María. Existen solo 4 dogmas. De esos 4 dogmas después se sacan algunas consecuencias que están totalmente unidas a ese dogma, pero existen 4 dogmas como tales que la Iglesia nos dice, esta es la enseñanza oficial sobre la Virgen María. Esta es la enseñanza oficial porque esta es la revelación de Dios. La Iglesia cree que así lo ha revelado Dios nuestro Señor. Que aunque no esté escrito en la Sagrada Escritura que la Virgen fue madre de Dios con esas palabras o la Virgen conservó perpetuamente su virginidad con esas palabras, sin embargo entendemos que eso es lo que Dios nos ha querido decir. Porque de las palabras que tenemos en la Escritura sacamos nosotros esas conclusiones. No esas invenciones, sino conclusiones. Conclusiones que así lo ha venido, repito, entendiendo y recibiendo la Iglesia y transmitiendo la Iglesia de generación en generación. Dios nos envía a Jesús, Jesús entrega a los apóstoles entregan a la siguiente generación y así nos lo han ido transmitiendo. Nosotros creemos que hay una cadena ininterrumpida de fe. Así como pensamos que hay una cadena ininterrumpida de sucesores del Papa, sucesores de San Pedro, ¿verdad? Hasta el Papa actual, creemos que hay una cadena ininterrumpida de la fe. Que esta fe que estamos creyendo nosotros es la fe que se creyó desde siempre, porque es la fe que nos entregó el Señor. Bien, el dogma de la virginidad perpetua de María. Bien, para algunas personas es un problema. Para algunas personas este dogma es un problema. Es un problema, para algunas personas, un problema teológico, un problema mariológico, y sí, puede que sea un problema, pero para otras personas es un problema más que en sentido teológico o en sentido mariológico. Es un problema en un sentido un poquito más humano y más existencial. Hay personas que quieren desmitizar todo y concretamente desmitizar la fe. Decir, bueno, vamos a hacer una fe, que nuestra fe sea comprendible al 100%. Y aquello que no pueda comprender nuestra razón, vamos a decir, esto no es esencial para la fe, esto es un mito, o esto es un ejemplo, o esto es una manera de hablar, o esto es una forma literaria. Y muchas personas ven así elementos de la fe. Y especialmente en el siglo pasado, ya desde el siglo XIX,
1800, 1900, ha habido un ataque, o más que un ataque, si no quieres llamarlo ataque para no ponerte en pánico, ha habido una tendencia dentro del interno de la Iglesia, desde dentro de la Iglesia, por una influencia, por supuesto, de fuera de la Iglesia, una tendencia a ser muy racionalistas. Todo tiene que caberme en mi cabeza y todo tiene que caberme en una explicación. Si yo no logro darle una explicación, quiere decir que eso no es cierto. Y gente ha dicho, tenemos que desmitificar la fe, tenemos que quitar de la fe todo lo que sea mito. Y parte de eso es la virginidad de la Virgen María. En el fondo, esta actitud racionalista, esta actitud que busca desmitificar la fe, que busca quitar lo sobrenatural de la fe, en el fondo te estás quedando con una fe natural. Jesús era un buen hombre, eso de que resucitó, pues vamos a ver. Eso de que hacía milagros, de que anduvo por encima del mar, de que multiplicó panes, bueno, de que resucitó a Lázaro, bueno. De que nació de una virgen, bueno. Y ha habido muchas tendencias, ya les digo, en el siglo pasado, muchísimas tendencias de dentro de la Iglesia, de teólogos, ya sea de nuestra Iglesia católica o ya sea de otras confesiones no católicas. Y en el fondo era esa tendencia a decir, vamos a quitar todo lo que es sobrenatural, vamos a quedarnos a nivel natural, casi a fabricarnos una religión humana. Y en el fondo, yo voy todavía más al fondo, decía que empezaba por un problema teológico y mariológico, después decía, bueno, en el fondo es un problema de que buscan desmitificar la fe, en el fondo es un problema en que buscan quitar todo lo que es sobrenatural en nuestra fe, pero más en el fondo todavía es no dejarle espacio a Dios, no dejarle espacio a que Dios intervenga. No, fue un nacimiento natural. Dios no tuvo nada que ver. Nació como naces tú y yo. Jesús es normal y natural como tú y como yo. Dios no tiene espacio. Y el problema de la virginidad no es, porque siempre que hablamos de la virginidad, claro, porque a lo mejor es lo que nos encontramos en la calle o es lo que nos encontramos en la casa con algún primo o con algún vecino. ¡Ay, que los hermanos de Jesús! Ese no es el gran problema de la virginidad de María. El gran problema de la virginidad de María es no permitirle a Dios que intervenga en la historia. Es decirle a Dios, Dios, tú quédate en el cielo. Sí, no te necesitamos para nuestra fe. No te necesitamos para nuestras vidas. Y en el fondo, pues convierten todo lo que es sobrenatural en mito. O todo lo que los evangelios nos hablan de forma sobrenatural, algunos que no llegan a decir que es un mito, que la virginidad de María es un mito, o que los milagros de Cristo son un mito, o que los endemoniados son un mito, o que la resurrección de Jesús es un mito. No logran decirlo, pero no se atreven a lo mejor, pero dicen, bueno, es un símbolo. La virginidad de María es un símbolo de que también nosotros tenemos que servir al Señor en virginidad, en pureza, y no es un símbolo para nosotros, para los creyentes, y intentaremos explicarlo, no es un símbolo ni es un mito, es real, es un dato real, es un dato, y es lo que creemos nosotros, es un dato real de la intervención de Dios en la historia y de la intervención de Dios en la vida de una persona. Y que a través de la intervención de Dios en la vida de una persona se logra el plan de redención para nosotros. Que Dios, entonces, en la Virgen María, intervino de una forma sobrenatural, fuera de lo humano. Y que ese entonces es también posible hoy. Dios sigue pudiendo intervenir. Yo no logro por qué hay personas, no logro entenderlo, ¿no? Yo quizás soy un poquito corto de cabeza, pero no logro entender cómo hay personas que niegan tanto la virginidad y luego se aferran a que hay tantos milagros por todas partes, en cada esquina hay un milagro, y no logran ver el milagro, o sea, la intervención especial y sobrenatural de Dios en el hecho más importante en la historia de la salvación.
logran ver un milagro en una tostada que tiene una imagen de no sé quién y no logran ver, y que es algo absurdo, absurdo en el sentido de que no tiene gran valor ni trascendencia, o logran ver un milagro en que un hermano habla en lenguas, o que otro hermano reposa en el espíritu, o que el pastor me impuso las manos y yo caí, o que el pastor me devolvió la salud. Logran ver esa intervención de Dios ahí y no logran verlo en el episodio más importante de la salvación humana, de la historia humana. Entonces, para mí se me hace un poco incomprensible. ¿Por qué tienes esa manía de decir que Dios no puede intervenir y que no quiso intervenir en la virginidad de María? Cuando es el hecho más grandioso y más notable, y la venida del Señor, de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Dios eterno, a esta tierra, y lo queremos hacer humano. No, fue normal, fue normalito. Vaya, pero bueno, cada uno crea su manera. Entonces, para mí el tema de la virginidad, cuando todos los entran en los hermanos de Jesús, yo digo, pues para mí eso es que ni voy a hablar de eso casi. Porque para mí la virginidad no se trata de eso. Para mí la virginidad se trata de una señal, ¿okay? De una señal cierta y de un signo cierto, de una intervención divina. Y de que el que iba a nacer ahí realmente no podía ser una cosa normal, no podía ser un ser normal. Era Dios, o sea, había intervenido Dios de una manera muy especial, muy grande. Bien. Como digo, es un signo, ¿ok? En los apuntes en la página 35 ahí pongo signo y puse como 4 o 5 apuntes hoy. Disculpen, yo no soy muy bueno en tecnologías, ya se lo he dicho y no hace falta que lo digan porque lo ven, ¿verdad? Pero hoy tuve problemas con los apuntes y los puse algunas veces, y cuando estaba poniendo me di cuenta de que justamente ahí donde pongo signo hay un error. Yo cometí un error al escribir y puse: el punto central de la confesión de fe en la virginidad no es la virginidad fisiológica, sino la virginidad como signo. Es lo que puse en un inicio. Pero está mal escrito. Eso no es nuestra fe católica. Tiene que estar escrito, y luego lo revisé y lo puse. El punto central de la profesión de la fe en la virginidad de María es la virginidad fisiológica y también la virginidad como un signo. ¿Ok? Vamos a explicar, eso luego lo explicaré, lo está explicado y está escrito en otras partes, pero no sé por qué, ahí lo puse mal, pido unas disculpas. Bien, de todas maneras también es un signo, la virginidad de María es un signo de que la encarnación es una nueva creación, es un signo de la preexistencia de Jesús, es un signo de confirmación de su divinidad, es un signo de la consagración total de María. Se consagra totalmente y da totalmente su amor y su afecto y su todo a Dios. En una boda, ustedes a lo mejor están casados, ¿no? Y se habrán casado una vez, espero. A lo mejor 2, se han enviudado, o lo que sea. Bueno, 3 o 4. A mí me ha tocado estar en muchísimas bodas y estar ahí. A veces en las bodas yo los veo, los miro desde arriba y estamos un poco despistados, mirando a la de al lado, a ver cómo va vestida, a la otra, a ver si lleva no sé qué. Y bueno, yo trato, como los tengo ahí, no me puedo despistar mucho, aunque a veces también me despisto, ¿no? Pero en la boda, los esposos es unas palabras tremendas, es unas palabras gruesas y grandotas. Yo te quiero a ti como esposo. Fulanito, yo te quiero a ti como esposo. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y amarte, respetarte. Todo, así, grandototote, todos los días de mi vida. ¿Ok? Fulanito, yo te quiero a ti y me entrego a ti. Le está entregando todo. Le está entregando su mente, su imaginación. Mis pensamientos solo van a ser sobre ti. Mis imaginaciones solo van a ser sobre ti. Mis deseos solo van a ser sobre ti. Mis afectos solo van a ser sobre ti. Mi cuerpo solo va a ser para ti. Mis ojos solo van a ser para ti. No me voy a comer a la vecina. Dicen que este señor iba con su hijo, iban por la calle
y el muchacho, ya un adolescente, le dice, oye papá, tú cuando vas por la calle y ves una mujer así bonita, ¿qué es lo primero que miras? Y el papá le dice, mira, lo primero que miro es que tu mamá no me esté viendo. Pues así no es el matrimonio, porque tú en el matrimonio le dijiste, me entrego a ti y te entrego mis ojos. Mis ojos solo van a ser para ti, y mi cuerpo para ti solo, y mis besos solo para ti, y mis abrazos solo para ti, y mis caricias solo para ti, y mis mensajes de WhatsApp también, sí, también solo para ti. Eso es el matrimonio. Entonces, la virginidad de María es un signo de su entrega totalmente a Dios. ¿Ok? En su propósito de virginidad perpetua, le está diciendo a José, ¿sabes, José? Lo siento muchísimo, pero yo no me estoy entregando a ti. Yo estoy entregándome a Dios. Todo a Dios, toda a Dios. Completamente a Dios. Esta es la esencia de la virginidad de María. Lo de los hermanos es algo anecdótico, que, hombre, leyendo un poco pausadamente los evangelios, no es muy difícil darse cuenta de que no tiene mucho sentido andar discutiendo de esto. Pero eso nos puede distraer un poquito de la obra maravillosa que Dios ha hecho con María al hacerla virgen y mantenerla virgen. Y la obra maravillosa que ha hecho Dios con María al ella aceptar ser virgen y entregarse al Señor virgenmente, totalmente para Él. La entrega virginal es decirle eso, Señor, mis afectos serán solo para ti, y mis ojos serán solo para ti, y mis deseos serán todo para ti, y mi cuerpo será todo para ti. No habrá nadie, absolutamente nadie, por así decir, que se coma ni un pedacito de este pastel. Este pastel es todo para ti. Esta persona es todo para ti. O sea, primero es por parte de Dios que la quiere íntegra, entera y completa, solo para Él, porque ahí va a estar su hijo y ella va a ser madre de su hijo. Primera parte, entonces, por parte de Dios, pero segunda parte, por parte de María. Yo me entrego a ti en plenitud y en totalidad. Me doy a ti en plenitud y en totalidad. Bueno, no es una meditación, que es una clase, estoy aquí dándoles una meditación. Bueno, también nos ayuda el dogma de la virginidad a ver el valor que tiene la virginidad. En nuestra sociedad hay muy poco aprecio para la virginidad y para la castidad, muy poco aprecio. No solo muy poco aprecio, en algunos lugares hay desaprecio, hay rechazo y desprecio sobre la virginidad. Y que una muchachita le pregunten a los 14, 15 o 16 años y ¿todavía eres virgen? ¡Uf! Como que la pobrecita es tontita. Si todavía es virgen, es que la pobrecita es tontita. Y en esta sociedad, no sé en otros países, pero en esta sociedad me tocó, alguien me platicó que en esas ceremonias que se tienen de quinceañeras, una tradición de México y de algunos países de Centroamérica, es una tradición que cuando la niña cumple 15 años se le hace una gran fiesta y se le lleva a la iglesia y se tiene una ceremonia, casi como si fuera una boda, ¿no? El sentido que tenía era pues eso, para entregar su madurez a Dios nuestro Señor, mantenerse. Y este padre con un gran espíritu, siempre que iban las niñas, les decía, ay, pues mira, esto es como una boda y tú te estás casando con Jesús. Prométele ahora a Jesús que vas a ser virgen hasta que te cases. Y la niña, quinceañera, le dijo, ay, padre, too late. Demasiado tarde. Infelizmente. Y qué pena. Y contemplar el dogma de la virginidad de María y contemplar a María virgen nos hace apreciar la propia virginidad y la propia pureza. Y en ese sentido, no es que la Iglesia haya despreciado el matrimonio, ni es que la Iglesia desprecie la sexualidad. Al revés, el matrimonio es precioso.
El matrimonio está consagrado y está tan consagrado que hay un sacramento del matrimonio. Es sagrado el matrimonio. Y la sexualidad igualmente es preciosa, es bonita, es agradable. Me han contado. Es bonita, es agradable, es maravillosa. ¿Sí? Pero la Iglesia no tiene nada ni contra el matrimonio ni contra la sexualidad, pero también no se opone. No se opone eso a la virginidad. La virginidad, por el reino de los cielos, también es un bien, también es un valor y también es una virtud. Y que viviéndola cristianamente, especialmente cuando tú debes vivirla, vivir tu virginidad antes de tu matrimonio es un valor excelente para Dios nuestro Señor y para ti misma y para ti mismo, porque la virginidad no solo es para las mujeres, también es para los hombres. Mantenerse virgen hasta antes del matrimonio. Bien, vamos a entrar entonces a este dogma de la virginidad perpetua de María. El dogma se refiere justamente a la virginidad perpetua, desde un inicio hasta siempre, ¿ok? Se refiere a la virginidad antes del parto, se refiere a la virginidad en el parto y se refiere a la virginidad después del parto, una virginidad perpetua en la Santísima Virgen, ¿verdad? El tema de la virginidad pues es un tema delicado y es un tema pudoroso y yo intentaré entrar con todo el pudor y el respeto porque estamos entrando en un tema que es tema de pudor. Trataré de ser muy claro, muy explícito, ¿verdad? Pero también con la reserva y con el pudor que requiere este tema. Bien, entonces abarca antes, después, durante y después del parto y abarca los aspectos, especialmente los aspectos corporales y físicos de esa virginidad. Por supuesto que hay una virginidad de espíritu preciosa, o sea, una virginidad de deseo, de propósito, de corazón, de intención. Por supuesto también que hay una virginidad de los sentidos o de las sensaciones, que quiere decir que María tuvo control sobre su propia sexualidad. Infelizmente tú y yo también, soy padrecito, yo también. Infelizmente, tú y yo, después del pecado original, nuestra sexualidad, como toda nuestra personalidad, ha quedado chafada, ha quedado quebrada. ¿Okay? Y no estamos rotos, no es que está pervertida nuestra sexualidad, como no está pervertido nada en nuestra personalidad, pero sí está inclinada al mal. No tenemos una armonía y un control perfecto sobre nuestras propias pasiones e inclinaciones. San Juan habla de que tenemos la concupiscencia de la carne, la sensualidad y la sexualidad, la concupiscencia de los ojos, que es la avaricia, y la soberbia de la vida. Son las tres pasiones que nos dominan y las tres inclinaciones que tenemos desinclinadas. Bien, pues esa concupiscencia de la carne, María la tenía perfectamente a raya. Ese apetito de las cosas carnales, en el sentido de sexuales, María lo tenía a raya. Nosotros a veces nos podemos dominar, pero sentimos el ardor de nuestras pasiones muchas veces. ¿Okay? María tenía un equilibrio perfecto y eso es su virginidad de sentidos. Y luego, lo más importante y lo central, el dogma de la virginidad, es la virginidad corporal. Se refiere a la virginidad corporal de hecho. Y vamos a explicarlo. La primera definición oficial no quiere decir que antes la Iglesia no lo creyera, sino que es la primera definición oficial que en el transcurso de la Iglesia se da sobre la virginidad, es en el concilio, en el sínodo de Letrán, por el Papa Martín I en el año 649. Como digo, no es que antes no existiera la creencia, lo veremos después, tanto en las Sagradas Escrituras como en la tradición, que desde siempre la llamaban la Virgen, y la llamaban la siempre virgen, la aiparcenos. Bien, pero esta es la primera definición oficial y justamente empujados por una herejía llamada el monotelismo, en que decía que Jesucristo solo tenía una naturaleza. ¿Okay? No es clase de cristología, pero nosotros decimos que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza humana y la naturaleza divina, y que además en su naturaleza humana tiene una voluntad humana y en su naturaleza divina tiene una voluntad divina. ¿Okay? Existen esas dos voluntades.
perfecta armonía entre ellas, pero son dos voluntades diferentes. Los monotelistas decían, no, solo tiene una voluntad. Si tiene una voluntad y era la voluntad divina, quiere decir que no tenía su naturaleza humana completa. Y la Iglesia dijo que no. En ese ambiente de este concilio de Sínodo de Letrán del 649, se declara lo siguiente. Si alguno no confiesa propiamente y según verdad, siguiendo a los santos padres, que la Santa Madre de Dios y siempre virgen e inmaculada engendró, siempre virgen engendró, de manera específica y verdadera, tuvo un parto específico y verdadero. Ella engendró. En el original en griego la traducción es parió. Eso no es faltar al respeto. Utilizar la palabra física de un engendramiento y de un nacimiento es parir, a tener un parto, ¿verdad? No es ninguna falta de respeto, es ver concretamente lo que es. Entonces engendró, parió al mismo Verbo de Dios, que nació de Dios Padre antes de todos los siglos y que fue concebido en los últimos siglos por el Espíritu Santo sin semilla y que después permaneció virgen indisolublemente después de su parto. El que no cree eso, que sea condenado. O sea, que se le condene a salirse de la iglesia, no eres creyente, no formas parte de nuestra comunidad. Si no crees en esto, lo sentimos mucho. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice primero que es la aiparcenos, que es la siempre virgen, que ella engendró realmente, tuvo un parto real y que el producto de su parto fue el mismo Verbo de Dios que existía desde siempre y que ese parto fue sin semilla, ¿ok? Sin intervención humana. Y que además ella después permaneció indisolublemente virgen después del parto. Esas son las 5 afirmaciones que hace este concilio en este canon 3. Repito, el concilio, el sínodo, no estaba dedicado a la Virgen María, estaba dedicado a hablar de cristología, pero son consecuencias que tienen. Bien. Después el concilio de Trento en el 1555 con el Papa Pablo IV en el cisma de Occidente, o sea, cuando surge la Reforma Protestante, dice: la bienaventurada Virgen María permaneció siempre en la integridad de virginidad, antes del parto, en el parto y para siempre, después del parto para siempre. Bien. Estos dogmas entonces hablan de la virginidad en estos 3 aspectos: antes, durante el parto y después del parto. Bien. En las Sagradas Escrituras, pues ya hemos visto, ahí tienen ustedes en sus apuntes, citas de la Sagrada Escritura sobre la virginidad antes del parto, después sobre la virginidad en el parto y después sobre la virginidad después del parto. Antes del parto, pues están las citas de la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Será el poder del Altísimo, será el Espíritu Santo. No habrá intervención humana. Lucas 1:35. Mateo 1:20 dice: el que nacerá de ti es del Espíritu Santo. De vuelta, es del Espíritu Santo. No hay paternidad humana en el engendramiento de Jesús. 1:27, a la Virgen fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con un hombre de la tribu de David, y la virgen se llamaba María. La Virgen, otra vez, 2 veces. Igualmente, en Mateo 1:23 habla de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Son citas sobre la virginidad antes del parto. Virginidad en el parto, pues bueno, tenemos referencias. Referencias en Isaías 7:14, dice: la Virgen está encinta y da a luz un hijo. La Virgen está encinta y la Virgen da a luz. ¿Ok? No dice María fue virgen en el parto. Está diciendo que la Virgen, el sujeto de esa frase, la Virgen está encinta. Ya es un milagro, que es virgen antes del parto. Siendo virgen, está encinta, o sea que no ha habido intervención humana. Es antes del parto. Pero después dice, en el parto, la Virgen da a luz. Da a luz siendo virgen. Bien.
Y Lucas 2:7 también dice que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esta cita pone una concatenación de acciones que hace la Virgen María. Da a luz, inmediatamente lo envuelve en pañales y después lo pone en un pesebre. La interpretación que han hecho los santos padres siempre y que traemos aquí como cita para la virginidad en el parto es que, bueno, pues si pudo ella dar a luz e inmediatamente envolverlo en pañales y ponerlo, quiere decir que su parto fue muy liviano, no pasó nada, no tuvo dolor, tenía fuerzas suficientes como para envolver al niño en pañales y ella ponerlo en el pesebre, ¿verdad? Bien. Tengo que decirles que estos textos que usamos para la virginidad de María en el parto, estos que acabamos de decir o cualquier otro, realmente no bastan. La escritura, los textos que tenemos en la escritura no bastan para demostrar así, tal y cual, que hubo una virginidad en el parto. No bastan para demostrar. Son textos que nos ayudan, son textos que nos iluminan, son textos que nos dan una orientación, pero por sí no tienen toda la fuerza para mantener que la Virgen fue virgen en el parto. Y de ahí se requiere el recurso a la tradición, a cómo ha recibido la Iglesia desde un inicio estas citas y cómo ha recibido esa fe en la virginidad en el parto. Y después está la virginidad después del parto. María respondió: ¿cómo será posible si yo no conozco varón? En esta cita, igualmente, los teólogos, los santos padres, etcétera, han descubierto en María un propósito. Yo no conozco varón. Y sin embargo dice que estaba desposada con José, tenía desposorios en los que no convivían juntos, pero en esa frase de yo no conozco varón está como insinuando o diciendo yo tengo un deseo, yo tengo un voto, yo tengo un propósito de no conocer varón. Ese yo no conozco varón es como decir yo no voy a conocer varón. ¿Sí? Así es como la Iglesia lo ha leído y así tuvo unas catequesis el Papa en 1996, Juan Pablo II, sobre justamente la virginidad de María. Muy bonito, y justamente tomaba este texto y no es que es una invención del Papa, sino que desde los santos padres del inicio lo han tomado este texto como viendo en él el propósito de María, de su virginidad, de permanecer virgen. Ella quería permanecer virgen. Bien. Vamos a ver entonces ahorita la virginidad perpetua en la tradición y en los santos padres. Tenemos que decir primero que desde un inicio los diversos símbolos de la fe, cuando hablamos de símbolo de la fe, hablamos de lo que hoy también llamamos el credo. Hoy tenemos un credo que rezamos en la misa, ¿verdad? Que es la profesión de nuestra fe. Eso le llaman el símbolo. Pues tenemos en la Iglesia primitiva desde el siglo II, tenemos desde los años 100 y tantos, tenemos símbolos de la fe en que dicen creemos en la siempre Virgen María, o en la Virgen María, en la Aiparcenos o en la Parcenos, ¿ok? Y siempre referido a Jesucristo, no es que tengan dogmas sobre la Virgen directamente, siempre referidos a Jesucristo. Jesucristo se encarnó de la Virgen María. Jesucristo nació de Santa María Virgen. Bien. Y lo mismo, los santos padres y los primeros teólogos de la Iglesia utilizan pues muchísimas alegorías para explicar la concepción virginal de María. Especialmente la virginidad antes del parto no crea un gran problema, porque la Sagrada Escritura está bastante clara. La virginidad después del parto tampoco crea mucho problema. El pequeño problema de los hermanos de Jesús es que no es un problema realmente, o el llamarle primogénito tampoco es ningún problema. Donde crea más problema es, y lo veremos en un momento, es en la virginidad en el parto, ¿no? Y los santos padres intentaban explicar, por ejemplo, San Agustín decía, vamos a ver, en la resurrección de Jesucristo resucita y sale del sepulcro. Y cuando llegan sus apóstoles, llegan y ven que Jesucristo ha salido del sepulcro, y el que fue capaz de cruzar la piedra del sepulcro,
¿no va a ser capaz de cruzar por el seno de su madre sin necesidad de romperlo? Dicen los santos padres, otro ejemplo que ponen, Jesucristo, que fue capaz de cuando estaban los apóstoles encerrados en el cenáculo por temor a los judíos después de la muerte del Señor y de su resurrección, estaban cerrados con las puertas cerradas. Jesucristo, que fue capaz de entrar ahí, sin abrir las puertas, sin romper las puertas, fue capaz de entrar ahí, siendo ya mayor, siendo ya un adulto, ¿verdad? Fue capaz de hacerlo. ¿No va a ser capaz de salir del seno de su madre sin romper ninguna puerta y sin romper ningún muro? Ponen el ejemplo también del rayo de sol, que es capaz de entrar a una habitación y cruzar la ventana, el cristal que hay ahí, y cruza el rayo de sol, cruza la ventana y el cristal y no lo rompe ni lo ensucia. Dice, pues más o menos así sale Jesucristo del seno de su madre. No era necesario que se rompiera, ni era necesario que se ensuciara. Y utilizan varios ejemplos. El ejemplo de la perla, ¿no? Como en ese molusco en su concha se va formando una perla, ¿ok? Y nace una perla, ¿ok? Nace una perla sin que nadie rompa ni haga nada. Nace algo maravilloso que es totalmente diferente y que es totalmente distinto a esa perla, a ese molusco. Bien, utilizan varios ejemplos, la misma generación del Logos por el Padre Celestial, utilizan varios ejemplos desde entonces intentando explicar. Pero en el fondo pues es nuestra fe. Es nuestra fe. Y es nuestra fe y la Iglesia lo ha mantenido desde siempre. Y desde un inicio fue ridiculizado por un tal Celso, ¿verdad? Un judío llamado Celso que se burlaba y se reía de los cristianos diciendo, qué virgen ni qué nada. María no pudo ser virgen. Ni fue virgen antes del parto, ni mucho menos en el parto. ¿Ok? Diciendo que no, bueno, diciendo... Y la Iglesia dice, bueno, aunque parezca algo tan fuera de lo normal, aunque se burlen de esa manera, esto es nuestra fe. Y no por las burlas y no por tal, dejaremos de creer en ello. ¿Ok? Lo proclamamos indiscutiblemente. Bien. Vean ustedes, estamos un poco retrasadillos, vean ustedes la virginidad perpetua en la historia. Justamente hablamos de algunos que negaron la virginidad, como los ebionitas, ¿verdad? Que decían que había nacido de José, como cualquier otra persona, ¿verdad? De un padre normal. Celso y Carpócrates decían que María había cometido adulterio, ¿verdad? En el Tifón, en el siglo II también dicen que eso es un mito, etcétera, etcétera. Tertuliano niega la virginidad después del parto, etc. Como dijimos, el Papa Martín I, en el Sínodo de Letrán, en el 649, declara solemnemente por primera vez el dogma de la virginidad perpetua. Durante la Reforma, los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, siempre aceptaron también la virginidad perpetua de María. Vamos a hacer algunas reflexiones teológicas en estos pocos minutos que nos quedan sobre la virginidad de María. ¿Ok? Son tres elementos. Ella es virgen antes del parto, ella es virgen en el parto y ella es virgen después del parto. Bien. El dogma profesa que Jesús, lo primero, antes del parto, fue concebido sin semilla humana. Que ella permanece virgen, que para engendrar, o más bien, perdón, para concebir a Jesús no hubo ninguna intervención humana, ¿verdad? Sino solo la de la Virgen, y lo demás fue obra del Espíritu Santo. No hubo intervención de varón, no hubo, y ya concretamente, y lo hablamos, no hubo ninguna acción sexual. ¿Okay? Eso es la primera parte de que implica el dogma. El dogma de la virginidad implica que para la concepción de Jesús en el seno de María no hubo ninguna intervención sexual humana. Eso es parte de la virginidad antes del parto.
Antes de que naciera Jesús no hubo ninguna intervención humana. Eso es lo que nos dice nuestra fe. Y ya hemos visto que también nos lo dice la Escritura y la fe que hemos mantenido durante la historia, ¿verdad? Y siempre lo han visto, los santos padres y la Iglesia siempre han visto eso como una señal de una intervención divina. Esa es una señal de una intervención divina. El que nazca de esa manera es señal de que intervino Dios. Si no hay una intervención humana, normal, natural, sexual, es porque hay una intervención divina, porque el que está naciendo es Dios. Por eso está tan unido el dogma de la virginidad con el dogma de la maternidad. María es madre y virgen, madre y virgen. Y es virgen para resaltar más todavía su maternidad divina. Es como una señal de su maternidad divina. Dijimos ayer que el dogma de la maternidad divina es el más grande y la cosa más grande que podemos decir de María. Y su virginidad es para resaltar, o como una señal, como un signo de que su maternidad es maternidad divina. ¿Ok? La concepción virginal es obra divina y sobrepasa cualquier comprensión o cualquier posibilidad humana. Si tú quieres explicar racionalmente la virginidad de María, no podrás. No podrás. Ni yo podré, ni nadie podrá. La Iglesia nos dice, esto es así porque lo hemos recibido de Dios, nos lo ha revelado Dios. Y nosotros así lo creemos. Podemos tener signos. Si tú quieres comprobar la divinidad de Jesús, decir, yo quiero comprobar con mi mente que ese hombre que vivió llamado Jesús es Dios. Tu razonamiento humano no va a alcanzar eso. Habrá unas señales, algunos signos que te ayuden a decir, bueno, pues parece que era Dios, porque hizo milagros. ¡Wow! Parece que era Dios porque resucitó. Entonces, eso es una señal divina. No te lo prueba, pero es una señal de la divinidad de Jesús. Tú aceptas la divinidad de Jesús por la fe. Con María es más o menos igual. Si tú quieres demostrar por tu razón que María es virgen, no vas a poder. No vas a poder. Tendrás unas señales. Habrá unas señales de su maternidad divina, ¿verdad? Y es justamente la virginidad. Bien, María virgen antes del parto. ¿Alguna reflexión teológica? Bueno, pues este dogma de que María es virgen antes del parto justamente dice eso, que no hay intervención humana, que no hay concurso carnal, que no hay concurso corporal, ¿okay? Y que no hay menoscabo de su integridad física, integridad carnal. No hay menoscabo de su integridad corporal. Bien. María virgen en el parto. Esta normalmente, normalmente este es el elemento un poco más complicado, es el elemento un poco más difícil. La fe, como lo vimos hace un momento, el dogma de la virginidad divina dice que María permaneció virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y diciendo en el parto que mantuvo su integridad física, su integridad corporal. Eso es lo que nos dice el dogma. Fíjate, te lo vuelvo a repetir, mantuvo su integridad corporal. La Iglesia no dice nada más. No dice nada más, ni nos pide que creamos nada más. Hay después algunas reflexiones teológicas, pero son reflexiones teológicas sobre que si tuvo dolor, que si no tuvo dolor. Eso ya son reflexiones teológicas, no son parte del dogma. No sé, como pasado mañana veremos el dogma de la Inmaculada Concepción. Perdón, el dogma de la asunción de la Virgen a los cielos. Y el dogma nos va a decir que, terminada su vida temporal, María fue llevada a los cielos. En ese dogma no nos dicen, María murió o María no murió. No, el dogma no lo dice. Y no estás tú obligado a creer una cosa u otra cosa. No estás obligado a creer que sí murió o no estás obligado a creer que no murió. Lo que estás obligado a creer es que, terminada su vida temporal, no sabemos cómo se terminó, si por muerte o que se la llevó Dios nuestro Señor viva,
terminada su vida temporal, fue llevada a la gloria celeste. Pues el dogma de la virginidad de María también, hay que ser muy precisos. El dogma, lo que enseña la Iglesia, es eso. María fue virgen en el parto, no tiene más conclusiones. Y dice, María fue virgen en el parto y mantuvo su integridad física. ¿Cómo fue eso? La Iglesia no lo dice. ¿Okay? Y no pertenece a lo que tiene que decir la Iglesia. Intento explicar un poquito. Bien. Y creo que ya me he explicado que una cosa es su concepción de Jesús, que su concepción, la concepción virginal de Jesús, que fue antes del parto. María concibe a Jesús antes del parto, obviamente, 9 meses antes del parto, ¿verdad? Y aquí estamos hablando ahora del parto de Jesús. Una cosa es su concepción, la concepción virginal de Jesús, y otra cosa es el parto de Jesús. Cuando estamos hablando virgen en el parto, estamos hablando del momento del parto. Y la Iglesia nos dice que la integridad corporal de María se mantuvo intacta en el acto de parir, en el acto del parto. Su integridad corporal se mantuvo intacta. En este sentido, fue un parto extraordinario. Normalmente se suelen considerar 2 elementos en este parto extraordinario. Se suele considerar el elemento de la ausencia de dolor, que fue un parto sin dolor, y el elemento de que hubo también ausencia de daño físico, hubo integridad, no hubo ruptura del himen. Pero esto, vuelvo a repetir, estas 2 cosas que acabo de decir son consideraciones teológicas, no son dogmas de la Iglesia. El dogma de la Iglesia se queda hasta ahí. María fue virgen en el parto y mantuvo su integridad física. Y no dice más, no dice si fue un parto con dolor, si el himen se rompió o no se rompió, o se alargó y se dilató, o si hubo ruptura y después el Señor lo volvió a poner. No dice nada de eso, no le toca eso no le toca a la Iglesia hablar de eso. ¿Por qué no le toca? Porque eso es una cuestión fisiológica, biológica. La Iglesia dice lo que es dogma de fe, que María se mantuvo íntegra, que su virginidad no se menoscabó, ¿ok? No se menoscabó. Bien, no podemos concretar más en este elemento, y la Iglesia no nos pide concretar más en este elemento. Y después, la última consideración teológica es la virginidad después del parto. Está la típica cuestión de moda, por así decir, sobre los hermanos de Jesús y sobre la palabra primogénito, que ya lo vimos cuando explicamos el Nuevo Testamento, María en el Nuevo Testamento, que no son realmente problemas teológicos. Bien, puede ser problemas para algunas personas, pero realmente acérquense a la Sagrada Escritura, léanla con detención y verán que ese no es el problema. Lo maravilloso del dogma sobre la virginidad de la Santísima Virgen es su integridad. Lo maravilloso del dogma de la Santísima Virgen es la preparación que Dios hace para la maternidad divina. Lo maravilloso del dogma de la Santísima Virgen es que María, muchos teólogos dicen, María, al no estar contaminada con pecado original, no tuvo que sufrir las penas de un parto, porque las penas del dolor del parto son como un castigo que Dios da a Eva y a todas las mujeres, ¿verdad?, por haber cometido el pecado. Y como María no tuvo pecado, bueno, son consideraciones que están muy bien, ¿verdad? Pero lo importante es que hay una intervención divina. La virginidad de María es una intervención divina con vistas a preparar la morada de su Hijo. Y una intervención divina que aquel lugar que fue el santuario, aquel lugar que ni el mismo Dios quiso romper, que se hizo madre siendo virgen, que Dios no quiso romper el sello de su virginidad, que Dios, siendo tan maravilloso y tan fantástico y tan sabio y tan bueno, no quiso romper ese sello de su virginidad. Por supuesto que no lo rompió nadie más después. Por supuesto que no. Por supuesto que si Dios tuvo tanto cuidado y lo apreció tanto y lo conservó tanto,
Por supuesto que nadie más lo rompió después. No cabe en una cabeza creyente que haya habido otra cosa. Vamos a terminar nuestra clase, que se nos ha ido muy rápido, haciendo una pequeña oración a la Virgen María. La tomamos del Acácistos, como hemos estado haciendo estos días. El Acácistos es esta oración cristiana del oriente de Europa, hermosísima, que habla sobre los diversos momentos de la vida de la Virgen María. Ahora estamos en la huida a Egipto. El Egipto iluminas con la luz verdadera, persiguiendo el error tenebroso. A tu paso caían los dioses, no pudiendo, Señor, soportarte. Y los hombres, salvados de engaño, a la Virgen aclaman. Salve, levantas al género humano. Salve, humillas a todo el infierno. Salve, conculcas engaños y errores. Salve, impugnas del ídolo el fraude. Salve, oh mar que sumerge al cruel enemigo. Salve, oh roca do beben sedientos de vida. Salve, columna de fuego que guía en las tinieblas. Salve, amplísima nube que cubres el mundo. Salve, nos diste el maná verdadero. Salve, nos sirves manjar de delicias. Salve, oh tierra por Dios prometida. Salve, en ti fluyen la miel y la leche. Salve, virgen y esposa. Qué bonito. Toma este pasaje de la Virgen cuando huyen a Egipto y toma un montón de imágenes tomadas de las Sagradas Escrituras, perdón, del pueblo de Dios, justamente saliendo de Egipto. Pues terminamos gloria al Señor, gloria y honor a la Virgen Santísima. Nos vemos mañana para ver el dogma de la Inmaculada Concepción. Que Dios les bendiga y si gustan vamos a tener ahora la oración de la noche. Bendiciones.